Buenos días, hermanos. Ya después de mucho tiempo me encuentro con ustedes aquí en el púlpito, ¿no? El día 14 de julio, el último día del seminario de la Biblia, di predica en la iglesia de Chimbote, en lugar del pastor Santiago. Y el domingo pasado prediqué en Ica. Aunque no estuve en Lima, creo que el Señor les dio a todos ustedes la gracia, la palabra necesaria. Y les doy a los hermanos que han cuidado y servido a la iglesia. Hoy, hermanos, para iniciar vamos a orar juntos primero. Nuestro Padre eterno, te damos alabanza y gracia. Señor, tú eres el creador de este mundo, también de nuestra vida. Somos tuyos, somos de nuestro Señor Jesucristo, porque el Señor Jesús, para salvarnos a nosotros, se entregó a sí mismo, derramó toda su sangre y nos dio su vida y nos rescató del infierno, y ahora nos ha dado la vida eterna, el privilegio de entrar al reino de Dios. También, Señor Espíritu Santo, te damos gracias también a ti por tu guía. Ya estamos acá en la casa de Dios. Somos pecadores viles. A pesar de esto, tú nos amaste y nos salvaste y nos diste la vida eterna y nos hiciste nacer de nuevo, nos hiciste ser tus hijos. Gracias, Padre, por esa gran salvación, también por la gracia sobre gracia. Hoy estamos aquí, en la casa de Dios, esperando tu palabra y gracia. Señor, quiero que por medio de la palabra de hoy, mis hermanos conozcan más de ti. Por favor, dame la sabiduría necesaria y el corazón adecuado para transmitir bien tu palabra a tus ovejas. Señor, por favor, danos el corazón limpio y puro y santo para ser usado por tu santa voluntad, Señor. Debemos cambiar, debemos mejorar, debemos ser más santificados, debemos ser más perfeccionados. Señor, por favor, danos tu poder y tu gracia. Hemos orado esto en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Ok, hermanos, hoy vamos a aprender el Evangelio según San Juan, capítulo 1. De verdad, todos los libros de la Biblia fueron escritos por la inspiración de Dios, ¿no? Todos son importantes. Sin embargo, entre ellos, este libro, San Juan, conlleva palabras muy importantes y preciosas. Por lo tanto, no solo lo estudiaremos hoy nada más, sino que aprendamos todos los 21 capítulos, uno por uno, cada semana. Quizá no lograremos terminarlo en este año. Aún así, creo que será un tiempo muy beneficioso
para todos nosotros. En San Juan capítulo 1 declara la verdad muy importante de que Jesús es el creador, el origen de todas las cosas, y que el propósito por el cual Él vino a este mundo fue para quitar el pecado del hombre. Hermanos, busquemos Juan capítulo 1 y pongan el índice. Juan capítulo 1. Juan capítulo 1, desde el versículo 1 al 3. Juan 1, versículo 1 al 3, leamos juntos. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Amén. Como ustedes saben bien, muy claramente aquí el Verbo se refiere a Jesús, no. Es decir, Jesús existía desde antes de la fundación del mundo. Él es igual a Dios. Él es el creador mismo. Y todas las cosas fueron creadas por Él. Iniciando, dice, en el principio. En el principio. La misma expresión aparece también, ¿en dónde? ¿En qué parte? Génesis, ¿no? En el primer versículo de la Biblia. Génesis 1, versículo 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, en el principio. Mire, hermanos, hubo un tiempo cuando comenzó a existir este mundo, ¿no? Y antes de este principio ya existía aquel que es más grande que todo el universo, y Él inició este principio. El universo tuvo un comienzo, pero aquel que lo hizo no tiene principio de días ni fin de vida, porque Él existe eternamente, ¿no? El universo es tan inmenso y misterioso que no se puede entender completamente por la sabiduría humana. Ni siquiera sabemos si existe su fin o no. Tampoco sabemos a dónde se iría si entrara en un agujero negro. Por lo tanto, definitivamente es imposible para el hombre entender la esencia del Creador. ¿Quién es Él realmente? ¿Y cómo es su poder y sabiduría? Primero, en estos versículos sale una expresión que parece incorrecta según la gramática del hombre, ¿no? Miren bien, dice, el Verbo era con Dios. Era con Dios. Pensemos, la palabra con se usa solo cuando existen al menos dos personas, ¿no? ¿Verdad? Por ejemplo, yo estoy conmigo. O tú comes contigo. No tiene sentido, ¿no? Con significa ya existe al menos dos. El Verbo era con Dios significa que en el principio estaban el Verbo y Dios, ¿ok? ¿Entiende? Estaban el Verbo también Dios, pero la palabra que sigue, que dice, el Verbo era Dios. Quiere decir que ellos dos eran uno, ¿no? Vamos a verlo en otra versión, Nueva Versión Internacional. En el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios,
y el Verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio. Amén. El primer versículo de San Juan declara que Jesucristo es igual a Dios. Y la doctrina de la Trinidad. ¿Sabe? ¿Qué es la Trinidad? Ella significa un solo Dios en tres personas. Que el Padre, Jesús y el Espíritu Santo, estas tres personas son uno. Tres son uno. No podemos entenderlo bien, ¿no? Es una verdad sumamente importante y la tenemos que conocer y creer correctamente, ¿no? Son diferentes. Mire, Mateo 28 dice, por tanto, Jesús dijo, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esta palabra es el gran mandamiento que dejó Jesús antes que ascendiera al cielo. Bauticen a los discípulos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Claramente, hermanos, aparecen ¿cuántos nombres? 3 nombres. Por supuesto que no hay la madre, la Dios Madre, ¿no? No hay. Ciertamente, estas 3 personas son diferentes. ¿Ok? Son diferentes. Mire, mientras que Jesús estaba en el mundo, dio varias veces que el Padre lo había enviado, ¿no? Además, hizo muchas peticiones al Padre. No hay duda de que ellos dos son diferentes personas. No obstante, Jesús dijo también, el que me ha visto a mí, ha visto a mi Padre. También Jesús dijo, yo y el Padre somos uno somos. ¿No? Y cuando Tomás confesó a Jesús, Señor mío, Dios mío, Jesús no reprendió esa palabra, sino que la recibió. Y cuando Jesús dijo a una persona, tus pecados te son perdonados, los judíos se enojaron muchísimo. ¿Por qué? Porque el poder de perdonar los pecados únicamente está en Dios nada más. Esto era una blasfemia divina para los judíos. Pero Jesús mismo perdonó los pecados. De igual modo, Jesús y el Espíritu Santo son diferentes. ¿Entiende? Son diferentes. Jesús dijo, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Otro consolador. ¿Qué significa esto? Jesús mismo era un consolador, ¿no? Y el otro consolador se refiere al Espíritu Santo, ¿no? Pero cuando venga el consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Miren, aparecen 3 personas, ¿no? ¿Se ven? El Padre, y yo, y el Espíritu de verdad. Busquemos Hechos capítulo 5. Primero, estas 3 personas son diferentes, ¿no? Ok. En Hechos capítulo 5 sale un caso en el cual una pareja, Ananías y Zafira, mintieron a los apóstoles. Al final, estas 2 personas murieron delante de Pedro.
Si vemos bien las palabras que Pedro dijo para reprenderlos, versículo 5. Hechos capítulo 5, versículo 3 y 4. 3 y 4. Leamos juntos. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Miren bien, en el versículo 3 dice que ellos mintieron. ¿A quién? Al Espíritu Santo, ¿no? Y después, en el versículo 4 dice que mintieron a Dios, ¿no? Al Espíritu Santo, en el versículo 3. Y versículo 4, a Dios, ¿no? Son diferentes, pero son uno, ¿no? Y en el versículo 9, y Pedro le dijo: ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? Aquí el Señor le presenta a Jesús. Mire, el Espíritu Santo, Dios y el Señor son uno. La mayoría de los cristianos están de acuerdo que el Espíritu Santo es el Espíritu de Dios, ¿sí o no? Entonces, si vemos Romanos capítulo 8, versículo 9, leamos juntos. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Mire, el Espíritu de Dios, también el Espíritu de Cristo, son uno, ¿no? Lo mismo. Esto es la Trinidad. La Biblia, en varias partes, habla sobre la Trinidad, ¿no? Algunas personas intentaron explicarlo así. El hombre José es uno, pero ante sus hijos, él es padre. Ante sus padres, es hijo. En la iglesia, es pastor. ¿Qué opinan ustedes? Esa palabra, ese gráfico. Parece una explicación probable, pero no es correcta. Miren, hermanos, Jehová, Jesús y el Espíritu Santo son diferentes personas y a la vez son uno. ¿Cómo podemos entender bien esa doctrina? Imposible. Por favor, lo repito una vez más, porque la Trinidad es la verdad sobre la esencia de Dios. Antes que nada, es un campo inescrutable por la sabiduría humana. Así como es imposible que las hormigas o animales entiendan sobre el hombre, ¿no? Entre los libros que he leído, quisiera presentarles uno que me parece que explica mejor sobre la Trinidad. El signo que representa que ambos lados son equivalentes es igual, ¿no? Igual. Y para señalar que no son iguales, se raya una línea más por el medio, ¿no? Miren bien. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo ciertamente no son iguales. Sí, son diferentes personas. ¿Ok? Pero
El Padre es Dios. El Hijo también es Dios. El Espíritu Santo también es Dios. Creo que es una explicación más conveniente. Por favor, esto no es algo que tratamos de entender, no, sino lo que tenemos que creer, ¿no? En Romanos capítulo 1, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. El apóstol Pablo inició el libro de Romanos declarando que Jesús es el Hijo de Dios, ¿no? Y luego, en el mismo libro, Romanos, ese apóstol Pablo dijo que Jesús es Dios. Busquemos Romanos capítulo 9. Romanos capítulo 9. Romanos capítulo 9, versículo 5. 9, versículo 5. Leamos juntos. De quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Cristo es Dios. Una vez más, el apóstol Pablo dijo en el capítulo 1 del libro de Romanos, Jesús es el Hijo de Dios. En el capítulo 9, Cristo es Dios, bendito por los siglos, ¿no? Pablo enseñó esta doctrina en varias partes de sus cartas. Encima de Romanos, ¿en qué carta suya sale la Trinidad? Respóndame. Busquemos Filipenses. Filipenses. Filipenses capítulo 2, versículos 5 y 7. 5 al 7, leamos juntos. Allá pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual Cristo es, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Amén. Jesús es igual a Dios. También en Colosenses, la siguiente carta, Filipenses y Colosenses. Colosenses, capítulo 1, versículo 15 al 17. Colosenses 1, 15 al 17. Veamos. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y eres antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Hermanos, por favor, no se esfuercen tanto en entenderlo, por favor, sino que tenemos que creerlo.
Una persona dijo así: si tú tratas de entender la Trinidad, perderás tu intelecto. Pero si niegas la Trinidad, perderás tu espíritu. No solo Pablo, sino el apóstol Juan también dijo lo mismo. Busquemos Primera de Juan, capítulo 5. Primera de Juan, capítulo 5, 13. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 13. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Amén. Jesús es el Hijo de Dios. Aquí, Jesús es el Hijo de Dios. Pero, en versículo 20, el mismo capítulo 5, en versículo 20, leamos juntos, hermanos. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Jesucristo es el verdadero Dios. Amén. Es nuestro Señor Jesús, ¿no? Está muy clara, pero los testigos de Jehová alegan que Jesús no es Dios. Usualmente citando San Mateo capítulo 19, ellos dicen que un hombre preguntó a Jesús: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Entonces Jesús le respondió: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Por lo tanto, Jesús no es Dios. Esto es una interpretación necia. Pero vamos a tener la fe cierta por medio de la palabra clara. Aquí, primera de Juan, capítulo 5, versículo 20, ¿qué dice? Jesucristo es el verdadero Dios. ¿Es difícil de recibirlo o no? Vamos a recibir la palabra clara. Jesucristo es el verdadero Dios. Amén, no más. Memoricen esta palabra, ¿no? Y en el capítulo 17 de Juan, Jesús oró a Dios así: ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Jesús ya existía desde antes de la creación. Compartió la gloria de Dios y Él creó el mundo junto con Dios. También, versículo 24, leamos juntos. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Miren bien, hermanos, a través de esta verdad, podemos entender la palabra muy importante de Génesis capítulo 1, ¿no? Leamos juntos. Génesis capítulo 1, versículo 26, leamos. Entonces Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Mire, ¿a quién dio Dios esta palabra? ¿A quién se refiere aquí Él, nosotros? Dios, ¿y con quién? ¿Acaso con Dios Madre? Definitivamente, ¿a quién?
a Jesús. Con Jesús. Hagamos según nuestra semejanza. Jehová es el Creador y también Jesús. Además, en Éxodo, Dios presentándose a sí mismo a Moisés como Jehová, le contó el significado de su nombre. ¿No? Éxodo capítulo 3, 14. Leamos. Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envío a vosotros. El significado del nombre Jehová es: yo soy, yo soy. Yo soy el que soy. Yo soy el que soy. Significa que Jehová no fue creado por alguien, sino que es aquel que existe por sí mismo y que Él es el creador, el principio de todos, ¿no? Miren bien, el tiempo actual soy, es una palabra que se usa para la existencia eterna, ¿sí o no? Ustedes conocen mejor español que yo. Soy, no era soy. Dios es eterno e inmutable. Solo Él puede ser yo soy, ¿no? Para siempre yo soy. Sin embargo, Jesús dio esta palabra sublime hablando sobre sí mismo. Busquemos San Juan capítulo 8. San Juan capítulo 8. Versículo 56. Juan 8, versículo 56. Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Al oír que Jesús dijo: Abraham me vio, los judíos se quedaron atónitos, porque Abraham fue el antepasado del pueblo de Israel, que vivió hace 2000 años antes de esta época, ¿no? 2000 años antes. Así que no podían entender para nada cómo una persona viva podía haber visto a Abraham, ¿no? Por eso dijo, versículo 57, entonces le dieron los judíos: ¿qué? Aún tú no tienes 50 años y has visto a Abraham. Tú eres loco, ¿no? Miren bien. Si Jesús no fuera Dios, entonces Él estaría diciendo una tontería, ¿no? Versículo 58. Versículo 58. Leamos juntos. Jesús les dio: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Yo soy. Yo soy. Miren, también, según la gramática humana, sería correcto decir: antes que Abraham fuese, yo estaba, ¿no? Estaba. Es correcto. Estaba o era. Sin embargo, la palabra yo soy es un título que solo se le puede dar al Dios eterno, ¿no? Eterno. En su Biblia, por favor, hermanos, en su Biblia anoten, debajo de yo soy, anoten Éxodo capítulo 3, versículo 14. En su propia Biblia. Yo soy. Yo soy significa Jehová, ¿no? Jehová. Yo soy Jehová, ¿no? Hebreos dice, Hebreos capítulo 13, versículo 8, leamos: Jesucristo es el mismo
ayer y hoy y por los siglos. Amén. Yo soy. Jesús puede decir esa palabra. También en Isaías sale una palabra muy interesante. Busquemos Isaías capítulo 48. Isaías capítulo 48. Isaías 48, versículo 12. Hermanos, leyéndolo bien, por favor, quiero que respondan mi pregunta. Les voy a dar preguntas. Respóndame. Versículo 12. Primero, óyeme, Jacob, y tú, Israel, ¿a quién llamé? Yo mismo, yo el primero, yo también el postrero. ¿A quién se refiere el yo aquí? Respóndame. A Dios. ¿Es difícil? A Dios. Por supuesto que a Dios. En Apocalipsis también, Dios dijo, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Muy bien, aquí. Yo el primero, también el postrero. Aquí el yo se refiere a Dios, no. Bien. Versículo 13, mi mano fundó también la tierra, y mi mano derecha midió los cielos con el palmo, y al llamarlos yo, comparecieron juntamente. Aquí, mi mano, ¿de quién es? De Dios. Muy bien. 14, juntaos todos vosotros y oíd. ¿Quién hay entre ellos que anuncie estas cosas? Aquel a quien Jehová amó ejecutar a su voluntad en Babilonia, y su brazo estará sobre los caldeos. Versículo 15. Versículo 15, leamos juntos. Yo hablé y le llamé y le traje, por tanto será prosperado su camino. Aquí, yo es Dios, ¿no? Dios es fiel que habla por adelantado y lo cumple, ¿no? La mayoría de nosotros entendemos fácilmente que el yo en estos versículos se refiere a Dios, ¿no? Entonces, vamos a ver el versículo 16 que continúa. Versículo 16. Yo es Dios. ¿Ok? Muy bien. Versículo 16. Acercaos a mí. Oíd esto. Desde el principio no hablé en secreto, desde que eso se hizo. Ahí estaba yo. ¿Quién es él? Yo. Dios. Entonces, vamos, continuemos. Y ahora me envió Jehová el Señor y su Espíritu. ¿Qué es esto? ¿Puede entender o no? Mire, aquí yo es Dios. Aquí me es Jesús. ¿Ok? No me parece. Aquí, ¿quién es? ¿Quién es? Dios. Aquí me, ¿quién es? Jesús. Entonces, Jesús es Dios. Jesús es Dios. ¿No? Jesús es Dios. Jehová me envió y su Espíritu. Jehová, el Hijo, el Espíritu Santo son diferentes, pero son uno. También, miren bien, acá, ahora me envió Jehová el Señor. Miren bien, esa palabra, el Señor, con letra mayúscula,
solo debe ser ¿cuántas personas? Uno nada más. ¿Sí o no? El Señor debe ser uno. Jehová es el Señor. Y Jesús es el Señor. Son la misma persona. ¿Sí o no? Ya entonces, creo que ahora podemos entender mejor este gráfico. Ciertamente, Jesús no es el Dios Padre, tampoco es Jehová. Jesús es diferente al Espíritu Santo, sí. Sin embargo, Jesús es Dios. Tenemos que creer en esto. Todos ellos tres son el mismo Dios, digno de recibir la alabanza. Volvamos a Juan capítulo 1. Juan capítulo 1. Juan 1, versículo 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Amén. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y versículo 14. Leamos juntos, hermanos. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén. Jesús es Dios, el eterno que existía antes del principio, el creador de todas las cosas. Y es mucho más grande que el universo. Sin embargo, el Creador mismo maravillosamente vino a esa tierra pequeña, en el cuerpo humilde del hombre, para que Él viniera a este mundo en la carne. Usó el vientre de una virgen por un momento, por un tiempo nada más. Dice aquí, Él habitó entre nosotros. Por eso, ustedes saben, ¿no? ¿Cuál es el otro nombre de Jesús? Emmanuel. Emmanuel significa: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Jesús es Emmanuel. Significa Jesús es Dios. Emmanuel, ¿no? Esto ya había sido profetizado en el Antiguo Testamento, en Isaías, ¿no? 700 años antes de que naciera Jesús, ¿no? Isaías 7 dice: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, ¿no? Y este profeta Isaías declaró tan claramente que Él es Dios mismo. Isaías capítulo 9, versículo 6 dice, leamos juntos: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Amén. También el profeta Miqueas profetizó que Jesús iba a nacer en Belén, ¿no? Miqueas 5 dice: pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Leamos juntos. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Muy bien. Y si vemos Juan capítulo 1, versículo 18, en su Biblia, por favor. Juan 1, versículo 18. Juan 1, versículo 18. Leamos juntos.
a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Miren bien, Jesús es el unigénito Hijo, pero en la otra versión, Nueva Versión Internacional, está escrito así: a Dios nadie lo ha visto nunca. El Hijo unigénito, que es Dios y que vive en unión íntima con el Padre, nos ha dado a conocer. También, en la versión Palabra de Dios para Todos, nadie ha visto jamás a Dios, pero el Hijo único, ¿quién? Él mismo es Dios. ¿Cuál versión es correcta? ¿Ah? Todas son correctas, porque Jesús es Hijo de Dios, también Dios. Incluso en la Biblia en inglés, King James Version, King James, refiriendo a Jesús, dice Son, el Hijo. Y New International Version dice God, the one and only, el Dios uno y único. Mire, todas son correctas. Por favor, hermanos, primero ordenemos hasta aquí. Jesús es el Hijo de Dios y el Dios verdadero. Amén. Y ahora vamos a pensar en una cosa más sobre el propósito por el cual aquel que es eterno y grande vino a este mundo humilde. Juan 1, versículo 29. Juan 1, 29. Leamos juntos. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuán maravilloso es el primer capítulo de Juan, ¿no? En medio de este un capítulo declara que Jesús es el Dios creador y uno más. Él vino al mundo con este propósito, para quitar el pecado del mundo. Este es la salvación. La salvación es el perdón de pecados. Hermanos, lo que tenemos que conocer y creer es que todos nuestros pecados, hasta los del futuro también, están incluidos en el pecado del mundo. El apóstol Juan predicó la misma palabra en su otra carta también. ¿Saben? Primera de Juan, capítulo 3, versículo 5, dice, leamos juntos: y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Amén. Jesús vino a este mundo como el Cordero de Dios y cumplió esta obra perfectamente. Antes que expirara en la cruz, con toda su última fuerza, dijo: consumado es. Está cumplida. Consumado es. Mire, cuando Él consumió esa obra de quitar el pecado del mundo, todos nuestros pecados, desde el principio hasta el final, se quitaron eternamente, sin falta. Primera de Timoteo dice, capítulo 1, versículo 15, leamos juntos y memoricen: palabra fiel y digna de recibir para todo, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. El Creador vino al mundo en un cuerpo humilde. ¿Con qué propósito?
para quitar el pecado del mundo, también para salvar a los pecadores. Lo más importante es para salvarme a mí, ¿no? Aquel que es más grande que el universo vino a este mundo bajo y humilde para salvarme, porque me amó. En lugar de mis pecados, fue azotado. Recibió la corona de espinas. Sus manos y pies fueron clavados. Y su costado perforado por la lanza. Todo su cuerpo entero fue rasgado y derramó toda su sangre. ¿En qué creemos? Creer en Jesús es ser uno, Él y nosotros mismos. Es decir, ya nosotros fuimos castigados en su muerte. Con Cristo, juntamente estoy crucificado. Por medio de la fe, recibimos la salvación que Él cumplió, ¿no?, en la cruz como gracia. Dios vino por mí. El Hijo de Dios murió por mis pecados. Jesús es el Hijo de Dios, también Dios. No hay otro amor más grande que este. No solo no podemos entender la Trinidad, sino tampoco la profundidad y amplitud de este amor. Solamente lo creemos y damos gracias. Amén. Nada más. Isaías 45, busquemos. Isaías 45. Versículo 21 y 22. Isaías 45, 21 y 22. Leamos juntos. Proclamad y hacerlos acercarse y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio? Y lo tiene dicho desde entonces, sino yo Jehová, y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ningún otro fuera de mí. Mirad a mí y sed salvos, y todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. No hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ¿no? Jehová es Dios justo y salvador. También Jesús es el Salvador. Jesús es Dios. Miren bien, aquí, Dios justo y salvador. Dios justo y salvador. No es que existe un Dios justo y aparte un salvador, sino que el Dios justo, él mismo es el único salvador, ¿no? Y en Tito se usó esa misma expresión para Jesús. Tito 2:13 dice, leamos juntos, guardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Español es muy difícil de entender, ¿no? Mire, esta palabra no ha mencionado a Dios y a Jesús por separado. No, sino significa que Jesús es el Creador y además el gran Dios. Jesús es Dios y Creador. Ahora, vamos a creer y confesar. Señor Jesús, tú eres mi Creador, eres mi Salvador y mi Dios. Señor Jesús, tú eres
mi Dios, mi Rey. Busquemos Hebreos capítulo 1. Hebreos capítulo 1. Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 13. Lentamente, leámoslo juntos. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras de otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Amén. Cuán profundo contenido lleva el libro de Hebreos. Iniciando ese libro, presenta a Jesús. Vamos a entender bien, por favor. Dios hizo el universo por el Hijo, ¿no? Jesús es el resplandor, aquí dice, Jesús es el resplandor de su gloria. Aquí su es de quién? De Dios, ¿no? La gloria de Dios. Y sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Aquí su de quién es? De Jesús, ¿no? Aquí su es de Dios. ¿Acaso es de Jesús, ¿no? Mire, narra las dos mayores obras que él cumplió, ¿no? Una es la creación y la otra es ¿cuál? Purificar los pecados, purificar nuestros pecados, es decir, la salvación. ¿Okay? Las obras más grandes de Jesús no son sanar enfermedades, ni echar fuera demonios, tampoco hacer milagros, sino, ¿cuál? Dos. La creación y la salvación. Si indispensablemente tuviéramos que escoger la mayor entre ellas dos, será la salvación. ¿Por qué? Porque todo el universo y toda vida fueron creados por su palabra poderosa nada más, ¿no? Sea luz nada más. Pero para cumplir la salvación, Él mismo bajó a este mundo y derramó su sangre. ¿De qué cosa debemos predicar hasta el final? La salvación. Jesús nos salvó. Jesús nos redimió. Jesús perdonó todos nuestros pecados. Hermanos míos, nosotros, en el mundo que creó el Señor, recibimos la vida y todas las cosas que nos da el Señor. Y recibimos la salvación, la promesa de la vida eterna. Por eso ahora alabamos su gracia. También el tema de alabar para siempre en el reino arriba será que Él nos creó y nos salvó. La creación y la salvación. Para siempre alabaremos esto. Apocalipsis 1, busquemos. Apocalipsis 1, desde el versículo 4 al 6.
En este versículo aparece Dios que es digno de recibir la alabanza, como en tres personas. Tres personas, por favor. Las busquemos, ¿no? ¿Las ven? Vamos a buscar bien las tres D que salen, ¿ok? Tres D. Primero, vamos. Versículo 4. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros. Primero, del que es, que era y que ha de venir. ¿Ok? Segundo, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Y de Jesucristo, el testigo fiel. Hasta aquí, primero, miren. Del que es, y que era, y que ha de venir. Por la expresión ha de venir, muchas personas piensan que Él es Jesús. No. Pero en realidad se refiere al Dios eterno. ¿Ok? Era, es, ha de venir. Aquí, primero, de es del Padre. ¿Ok? Y segundo, de los 7 espíritus. En la Biblia el número 7 representa la perfección. Se refiere al Espíritu Santo que está en todo lugar. Y en versículo 5, de Jesucristo. ¿Han buscado? 3D. Ok. Y versículos 5 y 6, leamos juntos. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. Hasta aquí. Por supuesto que aquí reyes, nos hizo reyes, indica a quiénes, a los presentes, ¿no? A los salvos, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, nos hizo reyes. Aquí reyes se refieren a los salvos, ¿no? Entonces, ¿quién es el Rey de Reyes? Reyes son los salvos. Rey de Reyes, Jesucristo, nuestro Salvador. Otra vez, hermanos, quiero que vean la Trinidad entre este versículo. La Trinidad, miren bien. Gracia y paz a vosotros. ¿De quién? Del Padre, ¿ok? Del Espíritu Santo, ¿ok? Y de Jesucristo. De 3 personas. ¿Están bien? De 3 personas. Luego les dan alabanzas. Les dan esta alabanza, pero no dice a ellos, sino que dice a Él. Sale 3 de, pero para alabar solamente a Él nada más. Uno. ¿Entienden? Recibimos gracia y paz de 3 personas, pero alaban solo a una persona. ¿A quién? A Él. ¿Quién es Él aquí? ¿El Padre o Jesucristo? ¿Ah? Aquí Él, ¿a quién se refiere? ¿Jesucristo nada más? Alabamos al Dios de la Trinidad. Sale 3 de, pero alabamos a Él nada más, a la Trinidad. Leyendo otra vez Apocalipsis, por favor, vamos a recordarlo bien, porque está relacionado con la palabra que veremos después. Una vez más, Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracias y paz a vosotros. Primero,
del que es y que era y que ha de venir. Segundo, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Y tercero, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él, a la Trinidad, sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén y amén. Busquemos Primera de Timoteo. Primera de Timoteo. Primera de Timoteo capítulo 6. Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 16. Versículo 16. Primera de Timoteo 6, versículo 16. Leamos juntos. El único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. ¿Para quién es esta alabanza? Mire, el único que tiene inmortalidad. Nadie puede verlo. ¿Para quién es? Es una expresión que únicamente Dios es digno de recibir, ¿no? ¿Ok? ¿Ok? Solo para Dios nada más. Pero si vemos el versículo 15, leamos juntos, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad. Mire, ¿quién es el Rey de reyes? Entonces, mire, versículo 15 es para Cristo y versículo 16 para Dios. ¿Qué quiere decir? Jesús es el Dios verdadero. Amén. Amén. Indudablemente, esta alabanza, versículo 15, también solo Dios es digno de recibirla, ¿no? Sin embargo, sorprendentemente, la Biblia da la misma alabanza gloriosa. Rey de reyes, Señor de señores, a Jesús, ¿no? Es nuestro Salvador. Jesús. Únicamente Dios es inmortal. Mire, no es una contradicción. El único que tiene inmortalidad. Sin embargo, Jesús murió. El único que tiene inmortalidad. Sin embargo, Jesús murió. Pero nuestro Señor Jesús, aunque murió, pero Él venció la muerte y resucitó y nos ha dado la vida eterna. Y quiere que participemos en su victoria, en su vida. Rey de reyes, Señor de señores. A nuestro Señor Jesús también alabamos la misma palabra, ¿no? Apocalipsis 7, busquemos por último. Apocalipsis 17. Apocalipsis 17, versículo 14.
Apocalipsis 17, versículo 14. 2 veces, leamos juntos. Pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados, elegidos y fieles. Una vez más, pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados, elegidos y fieles. Este Cordero de Dios dio su propia vida por nosotros y nos llamó en medio del pecado y nos escogió a nosotros entre tantas personas. Entonces, una cosa más. Ahora, vamos a seguir sus pasos. ¿De qué forma? Fielmente, ¿no? Hasta el final. A veces sí, a veces no, no es una forma fiel, ¿no? Ya empezamos a seguir el camino de Jesucristo. Empezamos. Vamos a continuar, vamos a terminar. Hasta el final, ¿no? Es fiel. Para hacer servicio, cuando quiere, ok, sí. Cuando no quiere, no me importa. No es fiel. Para venir a la iglesia, que hoy estoy un poco cansado. Estoy un poco mal. No es fiel, hermanos. Vamos a ser fiel. Nuestro Rey está avanzando fuera de nosotros, no frente de nosotros. Tenemos que seguirlo, ¿no? Fielmente. Somos llamados. ¿Amén o no? ¿No quiere responder? Somos llamados de pecado, ¿no? Y somos elegidos. También debemos ser fieles hasta que nuestro Señor venga. Miren, Él seguramente vencerá. La última victoria será suya, ¿no? Vencerá nuestro Salvador. Vamos a seguir al Señor. Participemos juntos en la lucha, en la obra para el Señor. Y luego participemos en su gloria y victoria, ¿no? Amén. Somos llamados, elegidos, también vamos a vivir fielmente. Hermanos, hoy hemos comenzado el estudio del Evangelio de Juan. Como la primera clase, en el capítulo 1 aprendimos que Jesús es el Dios creador y aprendimos sobre la Trinidad, ¿no? Es una doctrina muy importante, ¿eh? Así que espero que lo recuerdan bien, ¿no? Además, aquel que es tan grande se entregó a sí mismo por nosotros y nos salvó. Entonces, agradeciendo esta gracia, vamos a vivir junto con el Señor fielmente hasta el final, ¿no? Desde ahora de adelante vamos a seguir estudiando el Evangelio de Juan. Por último, quiero presentarles la salutación de nuestro Señor. Segunda de Corintios 13, 14. De la Trinidad recibimos esa gracia. Segunda de Corintios 13, 14. Leamos juntos. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros para siempre. Amén. Amén. La gracia del nuestro Señor Jesucristo,
el amor de Dios, también la comunión del Espíritu Santo. Ahora, Jesús murió en la cruz y subió al cielo. Ahora está sentado a la diestra de nuestro Padre Jehová. Va a venir pronto. Y ahora estamos en la comunión del Espíritu Santo. ¿En dónde está el Espíritu Santo? En la iglesia, en el cuerpo de Jesucristo. Vamos a servir a la iglesia. Vamos a permanecer en la iglesia. Esto es la comunión del Espíritu Santo. Amén y amén. Gracias. Oremos juntos. Te alabamos al Señor, a la Trinidad, al Padre, al Hijo de Dios, también al Espíritu Santo. Gracias, Señor, por la palabra de hoy. Ustedes son tres, sin embargo, son uno. Ya recibimos esa gran palabra por medio del Evangelio de San Juan. Ya recibimos gracia y paz de ustedes también. Alabamos a ti, Señor, a la Trinidad. Señor Jesús, aunque tú eres el Dios verdadero y el Creador, viniste a este mundo humilde y moriste en nuestro lugar para quitar todos nuestros pecados. Te agradecemos por esa gran salvación. No hay otro amor más grande que esto. Ahora debemos agradecer a ti también. Queremos seguir a tu santa voluntad, a tu camino, hasta que tú vengas, Señor. De verdad, vivir en este mundo oscuro no es fácil. Estamos cansados, a veces estamos tristes. Sin embargo, somos reyes. Tú eres Rey de Reyes. Tú vencerás todo. Queremos participar en tu victoria, también en tu gloria. Por favor, úsanos para tu santa obra, Señor. Aunque somos débiles, queremos darte nuestra vida y nuestra fuerza, nuestro amor. Te alabamos para siempre. Gracias, Padre. Hemos orado en el nombre de Jesucristo, nuestro Creador y Salvador. Amén y amén.